Capítulo 18 del libro de Lucas. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme». Dijo, pues, el Señor. Oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche, y les hace esperar. Os digo que les hará justicia pronto. Pero, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias». En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce, será humillado. Y el que se humille, será ensalzado. Le presentaban también los niños pequeños para que los tocara, y al verlo los discípulos, les reñían. Mas Jesús llamó a los niños, diciendo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él». Uno de los principales le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Le dijo Jesús: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Él dijo: Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Oyendo esto Jesús, le dijo: «Aún te falta una cosa. Todo cuanto tienes véndelo y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme». Al oír esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Viéndole Jesús, dijo: «Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios». Los que lo oyeron, dijeron: ¿Y quién se podrá salvar? Respondió: Lo imposible para los hombres, es posible para Dios. Dijo entonces Pedro: Ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Él les dijo: Yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, quedará sin recibir mucho más al presente y, en el mundo venidero, vida eterna. Tomando consigo a los 12, les dijo: Mirad que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron para el Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será objeto de burlas, insultado y escupido. Y después de azotarle le matarán, y al tercer día resucitará. Ellos nada de esto comprendieron. Estas palabras les quedaban ocultas y no entendían lo que decía. Sucedió que, al acercarse él a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazoreo. Y empezó a gritar, diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí.
Jesús se detuvo, y mandó que se lo trajeran y, cuando se hubo acercado, le preguntó. ¿Qué quieres que te haga? Él dijo. Señor, que vea. Jesús le dijo. Ve. Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alabó a Dios. Capítulo 19 del libro de Lucas. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo. Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo. Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Estando la gente escuchando estas cosas, añadió una parábola, pues estaba él cerca de Jerusalén, y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues. Un hombre noble marchó a un país lejano, para recibir la investidura real y volverse. Habiendo llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese, no queremos que ese reine sobre nosotros. Y sucedió que, cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos, a los que había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió, muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Dijo a este, ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo, Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo. Pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y cosechas lo que no sembraste. Dícele, por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así, al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes, quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Dijéronle, Señor, tiene ya 10 minas. Os digo que a todo el que tiene, se le dará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Pero a aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Y habiendo dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Y sucedió que, al aproximarse a Betfagé y Betanía, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Diciendo, id al pueblo que está enfrente y, entrando en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Diréis esto, porque el Señor lo necesita. Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había dicho. Cuando desataban el pollino, les dijeron los dueños. ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos les contestaron. Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron donde Jesús. Y echando sus mantos sobre el pollino, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces, por todos los milagros que habían visto.
Decían: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos, que estaban entre la gente, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió: Os digo que si estos callan gritarán las piedras. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz. Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes. Y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Está escrito: Mi casa será casa de oración. Pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle. Pero no encontraban qué podrían hacer, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Capítulo 20 del libro de Lucas. Y sucedió que un día enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena nueva. Se acercaron los sumos sacerdotes y los escribas junto con los ancianos. Y le preguntaron: Dinos, ¿con qué autoridad haces esto, o quién es el que te ha dado tal autoridad? Él les respondió: También yo os voy a preguntar una cosa. Decidme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos, del cielo, dirá, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos, de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Respondieron, pues, que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Se puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores, y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores, para que le diesen parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearle, le despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos, después de golpearle e insultarle, le despacharon con las manos vacías. Tornó a enviar un tercero, pero ellos, después de herirle, le echaron. Dijo, pues, el dueño de la viña: ¿Qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido. Tal vez le respeten. Pero los labradores, al verle, se dijeron entre sí: Este es el heredero. Matémosle, para que la herencia sea nuestra. Y, echándole fuera de la viña, le mataron. ¿Qué hará, pues, con ellos el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a estos labradores, y entregará la viña a otros. Al oír esto, dijeron: De ninguna manera. Pero él, clavando en ellos la mirada, dijo: Pues, ¿qué es lo que está escrito? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra, se destrozará, y a aquel sobre quien ella caiga, le aplastará. Los escribas y los sumos sacerdotes trataron de echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo, porque habían comprendido que aquella parábola la había dicho por ellos. Quedándose ellos al acecho, le enviaron unos espías, que fingieran ser justos, para sorprenderle en alguna palabra y poderle entregar al poder y autoridad del procurador. Y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido su astucia, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos dijeron: Del César. Él les dijo: Pues bien, lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. No pudieron sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo y, maravillados por su respuesta, se callaron.
Acercándose algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno, que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos. Y la tomó el segundo. Luego el tercero. Del mismo modo los 7 murieron también sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo. Los hijos de este mundo toman mujer o marido. Pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido. Ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron. Maestro, has hablado bien. Pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Les preguntó. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? Estando todo el pueblo oyendo, dijo a los discípulos. Guardaos de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje y quieren ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas, y los primeros puestos en los banquetes. Y que devoran la hacienda de las viudas o capa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa.